Gracias por venir. Y el tema tampoco es como muy divertido, como para una tarde de viernes, pero es sobre la insumisión fiscal. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero sobre todo, lo que no le gusta a uno es pagar impuestos que se malgasten, que se derroche, que vayan a vicios, que vayan a corrupciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos molesta. Si pagar impuestos ya es malo, pues pagarlos para que luego se desperdicien ya es peor. Es una costumbre en España que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una ley de las más importantes, pero que luego pues, se demora, hay conflictos entre los políticos sobre determinadas partidas, se aprueba, no se aprueba, pero luego lo más interesante es que al final, cuando se aprueban esos presupuestos, luego uno no sabe si al final realmente se han utilizado para lo que han dicho o no. Os pongo un ejemplo. Durante muchos años habéis oído que en la sanidad había recortes, que cada vez había menos personal, que cada vez había menos medio. Y sin embargo, en los presupuestos no pasaba eso. Los presupuestos eran cada año mayores. Y sin embargo había recortes de personal. Y uno pensaba, bueno, si cada vez hay más dinero en la sanidad y cada vez hay más medios, ¿cómo es que falta personal? Y es que el truco del almendruco está en que una cosa es lo que se presupuesta y luego otra es lo que se gasta. Y veíamos cómo ilegalmente partidas destinadas a personal terminaban financiando obras, accesos, compra de material o medicamentos, algo que la ley no permite. Esas transferencias de dinero de unas partidas a otras, especialmente desde el personal para otras partidas, no está permitida, pero se hacían. ¿Cuál es el problema? Que eso al final tiene que quedar reflejado en un informe de ejecución presupuestaria. Es decir, se ha hecho un presupuesto, se ha gastado y hay que informar si realmente se ha gastado donde se debía. ¿Cuál es el problema? Que en España no se dedica prácticamente dinero, la agencia tributaria prácticamente no tiene medios para supervisar si los políticos se gastan el dinero donde realmente habían dicho que se lo iban a gastar. Y esos informes de ejecución presupuestaria, podemos encontrar un informe provisional al final del año, pero el informe definitivo donde realmente se ve la corrupción y el mal gasto se puede ver pues, de aquí a 3 años. Dentro de 3 años pues poco remedio se puede dar a esto, ¿no? Entonces, estas son las patologías que hay en la política presupuestaria, estas son las patologías que hay en nuestro sistema tributario, que se cobra mucho y luego no hay ningún control. Siempre veremos a inspectores y asociaciones de inspectores de Hacienda diciendo que hay que luchar contra el fraude fiscal, pero nunca veréis a ningún inspector o a ninguna asociación de inspectores de Hacienda para luchar contra el derroche de los presupuestos, ¿no? Y esto es una constante, esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto ha sido durante muchos años. De hecho, antes del gobierno de Sánchez, antes del año pasado, estuvimos 3 años sin presupuestos generales del Estado, prorrogando. Y de hecho, cuando empieza el año, Sánchez empieza con presupuestos prorrogados. Y si os acordáis, había inventado 5 ministerios más, cosa que es imposible, pues si no había partida presupuestaria para esos ministerios, ¿cómo se alimentaban? Bueno, pues al final todos vemos, o todos olemos, todos sentimos un poco que realmente no merece la pena pagar impuestos tal y como están las cosas. Al final esos impuestos terminan siendo utilizados de una manera ilegítima, irracional y cubriendo incluso partidas que van en contra de los propios intereses del Estado, de las comunidades autónomas o de los particulares. Por ejemplo, todos hemos visto cómo en 2019 Sánchez, que ya era o presumía de ser el presidente de un país, destinaba 200 millones de euros a Gavi, a la alianza de vacunas, ¿no? Y todos preguntamos, ¿y quién le ha dicho que puede hacer eso? ¿Quién le ha dado permiso para hacer eso, ¿no? Y tantas cosas. Todos sabéis que, por ejemplo, pues también España financia a la Unión Europea y paga un dineral cada año. Paga un dineral. ¿Y quién le ha dicho al gobierno de España, del partido que sea, que tiene derecho o que tiene esa atribución de pagar el funcionamiento de una institución supranacional? Nadie le ha autorizado. Pero si os acordáis, también hubo una reforma constitucional para reforzar un artículo que impedía el endeudamiento del Estado. Y estuvieron durante muchos años también diciendo a todos los ciudadanos: no podemos gastar más en educación, no podemos gastar más en sanidad, tenemos que consumir los ahorros de las pensiones porque no nos podemos endeudar más.
Y de repente, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, en marzo del 2020, Sánchez publica un Real Decreto para luchar contra los efectos de la pandemia, el Real Decreto 6-2020. El Real Decreto 6-2020 compromete a este Estado a una deuda de 200.000 millones de euros. Así, sin más, sin debatirlo en el Parlamento, sin aportar un informe de tesorería, un informe de gasto, una previsión. Y además se hace el 12 de marzo, antes del confinamiento, antes del estado de alarma, y supuestamente el Real Decreto Ley es para paliar los efectos de una pandemia que todavía no había empezado en España. ¿Cómo lo hicieron? Ahora estamos hablando de que ya esos 200.000 millones de euros se han convertido en 290.000 millones de euros, que es la deuda aproximada que este gobierno ha reconocido y se responsabiliza de ella. ¿Han preguntado a alguien? Cuando hubo elecciones comentaron que su intención era endeudarse y arruinar. Comentaron en las elecciones que su intención era subvertir el orden constitucional, saltarse a la torera desde el 128 hasta el 136 de la Constitución. ¿A que no? Y hay una cosa que es peor que todo esto, si es que algo puede ser peor que todo esto. Y es que en España el sistema de partidos, el sistema parlamentario, se supone que se constituye como un sistema de control donde hay un gobierno que decide cosas y un parlamento que lo controla. ¿Habéis visto algún solo partido que haya dicho algo sobre la deuda pública, sobre esta deuda que no vamos a poder pagar nosotros, ni nuestros hijos, y probablemente tampoco nuestros nietos? ¿Alguien cuando empezó todo esto, cuando se publicó ese Real Decreto Ley 6-2020, algún partido que conozcáis dijo no podemos endeudarnos tanto? ¿O algún partido dijo alguien va a justificar esto? ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cómo se va a devolver? Absolutamente no. Es por eso que, a pesar de que la insumisión fiscal es algo difícil, complejo y quizás muy arriesgado de aplicar, pues es algo que tenemos que ir madurando entre todos. Tenemos que ir buscando alternativas para no seguir alimentando a este sistema corrupto. Por dos cuestiones. La primera, porque no está bien echar de comer a los ladrones, ¿no? Si quieren ser ladrones, que se lo trabajen. Segundo, porque este dinero va en contra de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es absolutamente inmoral pagar un solo euro de impuestos. Entonces, bueno, a mí me gustaría, y no me gustaría tampoco que esto fuese una ponencia así fría y calculadora, ¿no? Sino que si queréis hacer alguna pregunta o interrumpir o hay algo que compartir, pues que os sintáis libres de hacerlo, ¿no? Mientras hay un poco de orden, yo creo que todos los podemos llevar bien. Pero uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que pagar impuestos? En el foro de Davos de este año, en enero del 2022, se reunieron por internet, como hacen últimamente, que les gusta mucho esto de la tecnología, y en una de las ponencias se presenta Nadia Calviño, nuestra ministra, ¿no? Y curiosamente se llama esa ponencia, hay 4 ponentes en esa reunión, y se habla del nuevo contrato social. ¿Os suena, verdad? ¿Qué es eso del contrato social? ¿Vosotros habéis firmado algún contrato social? ¿Tenéis alguna copia? Porque los contratos, la palabra contrato es una palabra que tiene un sentido definido, concreto. No es un término jurídico indeterminado, es algo muy concreto. O es un contrato o no es un contrato. ¿Contrato social qué es? Eso que nos obliga frente al Estado, que nos obliga a tener esta complicidad con el Estado, a obedecer las normas, a obedecer el derecho positivo. ¿Ese contrato social ha existido alguna vez? ¿Conocéis a alguien? ¿Alguien ha firmado a alguien? ¿Alguien nos ha propuesto? ¿Alguien nos ha dado un consentimiento informado para firmar un contrato social? No, ¿verdad? Es decir, que realmente estamos viviendo en un mundo de ficción, donde cada cierto tiempo reinventan las normas. ¿Os acordáis lo que era antes el dinero? Cuando yo era joven con los romanos, ¿no? Los estercios, ¿no? Era algo físico, era algo tangible, era algo que tenía un valor concreto. ¿Y qué pasa? Que llega un momento, en el año 71, que decide Nixon primero y luego el resto de la camarilla de delincuentes que el dinero ya no va a ser lo que era antes. Y cambian las reglas del juego y el dinero ya no vale nada. Ya no es intercambiable por otras cosas, es un papel.
¿Y alguien firmó una renovación de contrato para eso? ¿Alguien autorizó a Nixon o a Franco en su día para que hiciesen eso? No, ¿verdad? Es por eso que, de alguna manera, tenemos que empezar a plantearnos la necesidad de ir modulando nuestra relación con el gobierno, y una de las relaciones importantes con el gobierno es el de los tributos, ¿vale? Porque, de alguna manera, forma parte de nuestra vida, es nuestro bien, esto es nuestro beneficio, es lo que conseguimos con nuestras habilidades, con nuestras virtudes, conseguimos un bien material que el Estado se queda. Me imagino que alguno, o la mayoría, sabéis cuánto se queda el Estado. ¿Conocéis el término del Día de la Liberación Fiscal? Sí. Sí, ¿no? Día de la Liberación Fiscal, por si alguien no lo sabe, es el día en el que a partir de ese momento trabajamos para nosotros mismos, no trabajamos para el Estado. Es decir, de lo que nosotros trabajamos, una parte se la queda el Estado. Si acumulamos eso que se queda el Estado, pues vamos pasando el 1 de enero, todo eso es para el Estado, el 2 de enero es para el Estado, el 3 de enero... Bueno, pues ahora el Día de la Liberación Fiscal llega hasta el 15 de julio. Todo lo que se trabaja y todo lo que se hace hasta el 15 de julio es lo que se lleva el Estado. El resto, en teoría, es para nosotros. No es verdad, porque del resto hay que quitar lo que se llevan, lo que llamamos las élites extractivas, que son los amigotes del gobierno que también nos chupan la sangre. Las eléctricas, las gasísticas, las petroleras, los bancos, los seguros, todos estos amigotes del gobierno. ¿Y qué es lo que nos queda a final de año? Pues al final nos queda como 1 o 2 nóminas al que le queda. Esto ya de sí es desagradable y malo. Pero eso son los que tenemos suerte. Pero ¿y qué pasa con la viuda, con el huérfano y con el mendigo? En teoría no deberían pagar impuestos. Pero podéis ver a un mendigo en la calle pedir euros. Cuando tiene 3 euros se va a una tienda, se compra su cartón de vino, su barra de pan, su paquete de salchichón y paga el 10% de IVA. Y la viuda lo mismo. La viuda lo mismo. Sobrevive, malvive, paga las facturas, llega a final de año, tiene con suerte para comprar 2 tabletas de turrón y unos regalos de Reyes para los nietos, y eso es todo lo que tiene. No tiene más. Esto para mí siempre ha sido algo que me ha preocupado, ¿no? Siempre algo que me ha revuelto. Primero me están robando y luego me están robando, pero hay gente a la que le roban todavía más. Hay gente a la que le roban la miseria y dices, bueno, es que a mí a cambio de lo que me roban me dan un hospital, me dan una carretera, me dan una seguridad. Y digo, ¿y al mendigo qué le dan? ¿Qué le dan al mendigo? ¿Y a la viuda? ¿Y al huérfano qué le dan? No le dan nada. Le quitan, le quitan, le quitan. Sí, dime. Eso digo yo. ¿Y por qué hay que pagar IVA? Bueno, son impuestos que van añadiendo, que van sumando, que van sumando, que van sumando, que van sumando, y al final es sacar, sacar y sacar y sacar para financiar no se sabe qué. Tenemos por aquí luego os pasaré, si queréis, un listado de en qué se gasta el dinero este gobierno, ¿no? Se lo gasta en cosas, sí, en gambas, en langostinos, sí, pero aparte de eso, en cosas que dices, bueno, ¿y por qué? Queda muy bonito, porque esto forma parte también de esta dinámica social de engañar, ¿no? Es que hay que invertir más en ciencia. Y digo yo, ¿y por qué tenemos que invertir en ciencia? ¿Quién quiere más ciencia? ¿Quién necesita más ciencia? Es que es importante, porque ahí es el progreso. ¿El progreso de quién? Yo, de mis impuestos, creo que me toca pagar como 4 euros cada año, que no es mucho, para la ciencia. Eso sirve para financiar laboratorios y equipos de investigación que descubren cosas, que luego patentan y que suponen un negocio para ellos. Y a mí, ¿qué me dan? No me dan nada. No es que van a curar el cáncer, sí, pero gratis. No, luego cobrarán. Entonces, ¿por qué tengo que pagar yo de mi sueldo o de mis rentas 4 euros al año para que alguien descubra la cura del cáncer y se haga millonario? ¿En qué me beneficia a mí o en qué beneficia a los enfermos del cáncer esto? En absolutamente nada. En una de estas locuras de la vida, me llamaron una vez de os voy a contar la historia medio a medias porque tampoco sé muy bien si podría contar mucho con detalle, ¿no? Pero me llaman de una especie de sociedad medieval de caballería, una cosa rara, una sociedad de caballeros hospitalarios. Y entonces me dicen que es que ellos se dedican a la sanidad
que tienen que gastar sus fondos en intereses sanitarios y que, bueno, pues que todos los años pues les proponen hacer investigaciones o proyectos sanitarios y así ellos siguen siendo, pues eso, caballeros de una orden de caballeros hospitalaria. No tienen hospitales, pero tienen que invertir en sanidad. Entonces me proponían un estudio. Me decían, mira, como jurista y como sanitario, queremos que estudies si esto que nos proponen, este estudio concreto que nos proponen, es legal. Y así invertimos. Digo, bueno, ¿cuánto tenéis que invertir? Dice, nada, poca cosa, 350.000 euros. Digo, bueno, pues lo miramos. Se trataba de un estudio muy interesante. Se trataba de un estudio sobre las terapias personalizadas contra el cáncer. El estudio era muy bonito, era hacer terapias personalizadas, terapias que van directamente al cáncer concreto para curar el cáncer concreto lo más rápido y de la forma más eficaz posible. Y para eso se necesitaba solamente coger un trozo del tumor del paciente, analizarlo, ver el genoma y con eso diseñar una terapia personalizada. Y uno lo ve así y dice, qué bonito, invertir 350.000 euros en que los pacientes con cáncer, en lugar de estar probando terapias que no se sabe si van a funcionar, prueben algo ya personalizado. Ahí no estaba la cosa. La cosa estaba en que a los pacientes se les pedía un trozo de su tumor que iba a ser enviado a una empresa de genómica de Valencia. Esa empresa de genómica de Valencia iba a hacer un genotipo de ese tumor. Ese genotipo iba a ir a un laboratorio de California. Ese laboratorio de California iba a cultivar esas células para hacer cultivos celulares. Esos cultivos celulares se iban a vender a las empresas farmacéuticas que iban a hacer pruebas con esos cultivos celulares para ver con qué se podía curar mejor un cáncer u otro y vender esa terapia mucho mejor. ¿Qué beneficio iba a tener el paciente que se había quedado sin su trozo de tumor? Ninguno. Pero le engañaban al paciente diciendo que era para una terapia personalizada. Entonces, evidentemente les dije, me parece una cochinada. Hombre, pero ¿cómo dices eso? Si esto va a curar la vida de mucha gente, va a salvar muchas vidas. Digo, no lo creo. No lo creo. De entrada ya no le estáis diciendo al paciente para qué le vais a quitar el tumor. De entrada no le estáis diciendo que él no se va a beneficiar en absoluto de este tumor. De entrada tampoco sabemos si tumores que han crecido poco, a lo mejor por ese interés de vender el tumor, lo dejáis crecer un poquito más. A lo mejor queréis curar tumores muy avanzados y dejáis a los pacientes en el último estadio, ¿no? ¿Cómo garantizamos que vamos a ser limpios con el paciente? Bueno, eso no importa, es la ciencia, ¿no? La ciencia y tal. Bueno, al final les hice un informe y dije, me parece que esto no es ético, no es moral, y nos encontramos que a la vuelta de 2 meses, pues sí, se habían dado los 350.000 euros para esta investigación. Bueno. Lo que sorprende, y esto lo digo no solo en relación a la ciencia y al dinero que se gasta en ciencia, porque esta era una orden de caballeros hospitalarios. Es su dinero, que hagan con él lo que quieran, ¿no? Pero es que en el Gregorio Marañón hicieron lo mismo, con dinero público. Si queréis, buscáis en El País, Elena Sevillano hizo un informe de investigación periodística sobre la venta de tumores en el Gregorio Marañón. Es decir, este mismo negocio, pero con dinero público. Os cuento esto porque al final, si vas cotejando en qué se gastan los impuestos, pues es una auténtica barbaridad. Y lo que tenemos que reconocer es que ahora mismo, en virtud de ese supuesto contrato social, lo que somos realmente más que contratados, somos esclavos. ¿Vale? Y eso es el tema en el que tenemos que, de alguna manera, pues, buscar una opción para salir de esta esclavitud. Bueno, a veces pita. Vale. Bueno, tenemos aquí, podríamos analizar todas las partidas, pero es que es horroroso. Son, no sé, 3.000 partidas, 4.000 partidas presupuestarias. Es horroroso en qué se gasta, en qué se desperdicia el dinero. Es el cable. Perdón, ¿por qué siguen quitando de las pensiones el IPC? ¿Te la pregunta, por favor? Sí. ¿Por qué siguen quitando? Momento. Creo que es la antena. ¿Por qué quitan el IPC de las pensiones? Porque hay que sacar dinero de donde sea. Pero si ya es un dinero que ya está pagado, Ya, ¿y por qué le quitan el IVA al mendigo? ¿Dónde está el valor añadido? ¿Dónde está la obligación del sujeto a tributar, ¿no? A pagar, a que se le grave? Dice, no, es que es indirecto. No, no es indirecto. Si no le cobras ese IVA, el mendigo podría comer un poquito más, ¿no? Es que es la necesidad de más recursos. Hace 2 días, creo que ayer lo hablamos en nuestro canal,
salía el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda de España, una de las asociaciones que hay, diciendo que el fraude fiscal era de 240.000 millones de euros. Ese era el fraude. Nunca le oiréis hablar del fraude presupuestario, ¿no? De lo que roban de los presupuestos, de lo que hacen mal con los presupuestos. No les interesa. Lo que les interesa es sacar cada vez más y subir más los impuestos y subir más las tasas y bajar más la calidad de las prestaciones públicas, ¿no? Sacar, sacar y sacar, no les interesa. No les interesa. Pero una de las cosas que decía este inspector era que había que separar Hacienda del Estado, que tenía que ser un ente independiente, con capacidad y con derecho para trabajar de manera independiente, incluso con su propia policía para perseguir a la gente y sin necesidad de estar sometidos al control judicial. Brutal, ¿no? Y yo sí que estaría encantado de que existiese una agencia tributaria independiente del Estado, pero para controlar el Estado, no para controlarme a mí. Porque controlan mucho el fraude de los ciudadanos, pero no controlan mucho el fraude de los políticos. Nunca veréis una inspección de Hacienda en un partido político, ¿no? Ni siquiera el Tribunal de Cuentas echa mano ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco no sé si a veces suena, a veces no suena. Pero va bien, ¿no? Según cómo te mueves, Sí. interfiere en la antena. Sí, pero no sé qué hacer, porque si dejo de respirar me pongo azul. Pero así había... sí, ¿no? Joder, me ha hecho mejor. Algo le pasa aquí con la antena, porque también es que se toca y no se toca. Bueno, pues así mejor. Es que si no, yo creo que vamos a terminar todos muy agotados. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Ya os he contado la parte mala, ¿eh? Pero en algún momento tenemos que contar la parte buena. Ay, gracias. Bueno, pues eso, ¿dónde está ese contrato social que nos obliga a pagar impuestos y el por qué? Y el por qué el ciudadano no tiene la capacidad para pedir explicaciones, para que las ejecuciones presupuestarias sean transparentes, para que se nos pida permiso para endeudarnos. Y si os dais cuenta es que 290.000 millones de euros no se pagan en 28, ni en 30, ni en 50 años. Siempre se ha dicho que el niño viene con un pan debajo del brazo. Cuando nace un niño viene con un pan debajo del brazo. Ahora mismo, hoy en día, los niños, cada vez que nace un niño, vienen con 35.000 euros de deuda. Esa es la deuda per cápita que tenemos en España. Cada vez que nace un niño, tiene que asumir esa deuda. Y digo yo, ¿y dónde ha firmado el contrato el niño? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que someterlo? ¿Y por qué tenemos que seguir aguantando esto? Ahora, el problema está en cómo salir del sistema tributario, ¿no? Ese es donde todos quisiéramos acertar, ¿no? Si repasamos la Ley General Tributaria, pues nos vemos que sí, que es bonita, que las rentas de subsistencia no están sujetas a tributos, que hay seguridad jurídica, que hay derecho a la defensa, a la participación, a la transparencia, pero en la práctica no. En la práctica no. Entonces, bueno, partimos de la base de que eso que llamamos contrato social, más que contrato social, es una esclavitud perpetua, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Pero esto tampoco es nuevo, porque ya nos lo decía San Agustín, ya nos lo decía también Santo Tomás, Aristóteles, Alejandro Magno, Gary Gales, Ron Paul, no sé, tantos y tantos, ¿no? Incluso el profeta Samuel, ¿no? Que decía, cuando los judíos le dicen, 700 años antes de Jesucristo, le dicen, danos un rey, queremos ser un país potente, queremos conquistar a otros, queremos defendernos, queremos poder tener un futuro mejor, ¿no? Y ser uno más entre las naciones. Y el pobre Samuel les dice, no hombre, no, si con lo que tenemos, estas tribus que tenemos, gobernadas por un gobernador civil, un sacerdote y un juez, nos organizamos muy bien. Y los judíos decían, no, queremos un rey, queremos ser una más de las naciones. Y Samuel, esto es una cosa que también nosotros leemos mucho, pero otros autores también, ¿no? Samuel dice, bueno, pues voy a comentárselo a Dios. Entonces el profeta Samuel habla con Dios y le dice, oye, que me piden un rey. Y dice, mira, no te piden un rey porque quieran ser una nación más, te piden un rey porque no quieren obedecer mis leyes. Pero diles lo que va a pasar si tienen un rey. Y os lo leo porque viene ahí, ¿eh? Dice, ved cómo os tratará el rey que reinará sobre vosotros. Cogerá a vuestros hijos y los pondrá sobre sus carros y entre sus aurigas y los hará correr delante de su carro. De ellos hará jefes de 1000, de 100 y de 50 y les hará labrar sus campos, recolectar sus mieses, fabricar sus armas de guerra
y el atelaje de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumeras, cocineras y panaderas. Tomará vuestros mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus servidores y eunucos. Diezmará vuestras cosechas y vuestros vinos para sus eunucos y servidores, cogerá vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores bueyes y asnos para emplearlos en sus obras, diezmará vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis esclavos suyos. Entonces clamaréis a Dios, pero Dios nos responderá, puesto que habéis pedido un rey. El pueblo desoyó a Samuel y dijeron, no, que haya sobre nosotros un rey, nosotros queremos, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues pon un rey. Y así se quedó. Estamos hablando de 700 años antes de Jesucristo, que ya nos avisaron del diezmo, del impuesto. Y eso no ha cambiado, ¿vale? Ahora, lo importante es que una vez que reconocemos, o algunos reconocemos que somos esclavos, ¿qué es lo que sería ser libres? Ahora decían nuestros amigos Borrell y Doña Lacas, que diríamos, ¿no? Doña Ursula von der Leyen, que no estaremos seguros, ¿no? Que no estaremos libres de la pandemia ni seguros de los problemas hasta que todo el mundo esté seguro. Hay que imponer la seguridad. Y si uno no quiere la seguridad, ya todo va a fracasar. Porque con que un país esté sometido a una pandemia, ya es un peligro para la humanidad entera. Hay que impedir que la gente pierda la seguridad. Hay que obligar a que la gente esté segura. Y yo digo lo contrario. Bueno, ¿y por qué no obligamos a que todo el mundo sea libre? Porque hasta que no seamos libres todos, no vamos a ser libres nadie. Y mientras haya solo país con tiranía, estamos todos fastidiados, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa la libertad? Y esto es lo que tenemos que recordarnos nosotros mismos y tenemos que recordar a nuestros políticos si queremos, para empezar, entender el problema de los impuestos. La libertad se basa en la teoría de la propiedad de uno mismo. Que nosotros, nuestra vida, lo que somos, no tiene más propietario que nosotros mismos. Que nadie es dueño nuestro. Que nadie está por encima de nosotros. Que nadie puede decidir sobre nuestra vida, o sobre nuestros bienes, o sobre nuestras decisiones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las dimensiones temporales del ser humano. Todos tenemos un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Nuestra existencia, de hecho, está basada en eso. Si no tenemos un pasado, un presente y un futuro, no existimos, no somos, ¿no? ¿Qué seríamos si no tuviésemos un pasado? No seríamos. No podemos decir ahora, no, mi pasado ya no existe. Hombre, como poesía, ¿no? Como licencia poética no está mal. Pero en realidad, si no tenemos un pasado, ¿qué somos? Si mañana tenemos, por ejemplo, un golpe y perdemos la memoria y ya no tenemos pasado, ¿qué? ¿Somos realmente una persona? ¿Somos esa persona que recuerda a nuestra madre o nuestra mujer o nuestros hijos? No. Entonces, una persona sin futuro, ¿qué es una persona sin futuro? Una persona que no tiene vida. Cuando le quitas a una persona la vida, le quitas el futuro. ¿Qué es una persona sin presente? Una persona que no tiene libertad. Le quitas la libertad a una persona y no tiene presente, no puede disfrutar de lo que tiene, de lo que hace, de lo que piensa. ¿Y qué es una persona que le quitas el pasado? ¿Qué es el pasado para nosotros? El pasado son nuestros recuerdos, por ejemplo. Pero también es lo que vamos acumulando. Son nuestros dones, nuestra experiencia, nuestros ahorros, nuestra propiedad privada. Nuestros dones y nuestras propiedades privadas. Es decir, que si queremos ser libres y queremos entender un poco por qué estamos sometidos a esta dictadura o a esta tiranía o a esta esclavitud tributaria, tenemos que entender que mientras no recobremos nuestro pasado, que es nuestra propiedad privada, nuestra libertad, que es nuestro presente, nuestra autonomía para tomar decisiones, y nuestro futuro, que es nuestra propia vida y nuestro destino vital, no estamos fuera de este esquema de esclavitud. ¿Vale? Entonces nos basamos en que nosotros somos propietarios de nosotros mismos, de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. A partir de ahí, pues podemos dar, intercambiar voluntariamente con otras personas, pero no le podemos exigir a otra persona que nos dé algo. Porque es tu vida, ¿no? Pero es que otra persona tampoco puede exigirnos a nosotros que le demos algo. Voluntariamente lo que queramos, ahí es donde mantenemos la dignidad y la libertad. Pero a la fuerza eso es delito. Cuando una persona le quita el futuro a otra, se llama asesinato. Cuando una persona
le quita el presente a otra persona, se llama detención o encarcelamiento. Y cuando una persona le quita el pasado a una persona, le quita sus bienes, sus propiedades. Se llama robo. Esto es cuando lo hacemos entre particulares. Y nosotros, como particulares, tenemos derecho, por ejemplo, nos juntamos aquí y decimos, pues queremos un representante. Pero por mucho que seamos aquí 40 o 60 personas que designemos como representante a uno que se llame Joaquín, por ejemplo, Joaquín tampoco tendrá derecho a quitarnos nada. Si tú no tienes derecho a quitarme algo, por mucho que le digas a Joaquín que me lo quite, tampoco tiene derecho, ¿no? Si tú me quitas algo, eres un ladrón. Si Joaquín me quita algo, es un ladrón. Entonces, ¿dónde narices hemos llegado en esta historia de la humanidad que creemos que podemos nombrar a un gobierno para que le quite el dinero a toda la demás gente? Eso no les convierte en más, no sé, honestos o más limpios. Simplemente roban con el amparo de la ley. Es el monopolio de la violencia. Esto lo decía San Agustín en su libro de la ciudad de Dios, ¿no? En el siglo II después de Cristo, ¿no? San Agustín decía, sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones o bandas de piratas? ¿Y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? Por ello, inteligente y veraz fue la respuesta dada a Alejandro Magno por un pirata que había caído en su poder, pues habiéndole preguntado al rey por qué infestaba el mar, con audaz libertad el pirata respondió, por el mismo motivo por el que tú infestas la tierra. Pero ya que yo lo hago como un pequeño bajel, me llaman ladrón, y a ti porque lo haces conforme lo haces ejércitos, porque eres un rey, te llaman emperador. Realmente es lo mismo. Y tenemos que empezar a entender, o yo os sugiero, no, que tampoco os voy a obligar, que si no tomamos control de nuestra propia realidad, que somos esclavos y que estamos gobernados por delincuentes, en muchos casos vamos a intentar justificar que los impuestos son buenos y sirven para algo. Hasta 1913 no existía el impuesto de la renta. A nadie se le había ocurrido la brillante idea de inventar el impuesto de la renta. Si buscáis fotos de vuestro pueblo en 1913, bueno, en España fue más tarde, ¿no? Pero vamos a marcar esa fecha, 1913. Buscad fotos de Barcelona, de Madrid, de Lleida, de Burgos, de Londres. Veréis calles, veréis policías, veréis coches de bomberos, veréis farolas. ¿Y cómo hacían eso sin impuestos? Se hacía. Había tasas por servicio, te prestaban un servicio bien, pagabas, con eso se sostenía. Había aportaciones voluntarias. En los pueblos, vamos a arreglar el campanario. Se juntaba la gente del pueblo y pagaba voluntariamente. El que no tenía o no quería, no pagaba. Esto es un poco lo que es importante, ¿no? Y sobre todo recordar lo que es ese espíritu de la libertad. ¿Podemos hacer cosas juntos? Sí, pero voluntariamente. Pero a la fuerza, bueno, por eso se llaman impuestos, ¿no? Bueno. ¿Qué? Yo quería hacerte una cuestión. Yo siempre que cuando se habla de libertad, para mí está ligado a la responsabilidad. Que no lo has mencionado y me parece importante porque si no se convierte en un libertinaje. Y la responsabilidad también tiene que ver con el empoderamiento. No sé si ha terminado ya. Cuando cierres, abres tú. Vale. Decía que en tu discurso sobre la libertad no ha aparecido la palabra y la acción de la responsabilidad. Y hay algo, o sea, la responsabilidad tiene que ver con asumir la responsabilidad de tus propios actos, que no todos estamos dispuestos a asumirlas al 100% porque no nos han educado a eso. Vivimos en una sociedad donde nos tratan como si fuéramos máquinas. Entonces, también por ahí pasa la libertad, es decir, asumir la responsabilidad de cada uno de tus actos, actuar en base a esa responsabilidad y desde entonces es de ahí donde adquieres la verdadera libertad porque te has empoderado. Entonces eso me parece importante también que salga encima de la mesa. Habla desde aquí. Sí, Que abre el tuyo. el mío. Este. Sí, te lo pones. Ah, vale. Deja quieto cacharro, solo ábrelo. Vale, ¿ahora? Acercas el micro y ya está. Sí. Este.
¿Sí que se oye? ¿Funciona? No, es que está apagado. Es que zumba. Zumba los... No. Algo le pasa a esta petaquilla. No pasa nada. No pasa nada. Que además os voy a cansar poco. Vale. Sí. No sé. Bueno. No, gracias. Arriba. Sí. Vale. Bueno, mañana estará mejor todo esto. Yo os voy a cansar poco porque no hay mucho que contaros, salvo ahora la parte interesante es qué hacer, ¿no? O qué truquillos podemos hacer. Claro que la virtud es importante, claro que sí, pero ese es otro tema. Lo que estamos hablando es ser libres. Y luego la de ser virtuoso ya es otra cosa más complicada, ¿no? O responsabilidad, sí, pero la responsabilidad es una virtud. Es una virtud moral, la responsabilidad es una virtud moral. Pero evidentemente, que claro que es importante ser responsable, pero la responsabilidad no se puede adquirir por presiones. La responsabilidad no puede ser obligatoria. Porque... No, estoy de acuerdo contigo, es que para mí no es una virtud, es una forma de ser. Es decir, es asumir la responsabilidad de todo lo que haces, por lo tanto te haces libre. No es una virtud. Eres virtuoso si lo adquieres, pero no es una virtud en sí misma, es una esencia del ser humano. Vale. Bien. Bien, sí, pero lo que estamos hablando es un poco de la libertad. La libertad con virtud es mejor, pero es que la virtud no existe sin libertad. Que quizás sea una forma de empezar las cosas, pero claro que tienen que ir juntas. Por supuesto, que un mundo libre sin virtud, pues sería eso, pues también pues eso, una jauría, una orgía, a saber qué. Pero desde luego que muchas virtudes impuestas sin libertad, pues al final es la misma distopía. Ahora nos obligan a ser buenos, nos obligan a ser solidarios, llevar mascarilla, vacunarnos, hacernos todo por los demás, pagar impuestos vamos a alimentar a todos los niños pobres del mundo. Pero realmente cuando es una virtud impuesta, no es virtud, es tiranía. Entonces yo entiendo lo que me estás diciendo, pero creo que es importante también partir de un punto, que primero tenemos que conseguir la libertad, y al mismo tiempo que conseguimos libertad, ir decorándola con esas virtudes. No solo la responsabilidad, sino también la prudencia, la justicia, todos estos valores morales que ya Aristóteles, si queréis, os interesa, pues podéis leer un libro muy fácil de leer de Aristóteles, el único fácil, que es la Ética Nicómaco. Nos habla de esto, ¿no? Que nadie nace virtuoso, que todo el mundo se educa, pero se educa en libertad. Bueno, tenemos una Constitución que nos habla de los impuestos. Evidentemente, cuando nos dan esta carta otorgada, esta cosa que llaman Constitución, que dicen que hemos votado, pues nos dicen que hay que cobrar impuestos y que tenemos que sostener al Estado. Y eso lo podéis encontrar en el artículo 31, que es básico en el Estado, pero luego también tenéis, como os he dicho antes, desde el 28 hasta el 136, cómo se organiza y cómo se gestiona la capacidad tributaria de un Estado, ¿no? Y ahí lo que dicen es que hay que mantener una sostenibilidad, hay que gastar bien, hay que ser austeros, y todo esto no se lo están aprendiendo bien los políticos, mucho menos los jueces, ¿eh? Se habla también, por ejemplo, del principio de no confiscatoriedad, es decir, que los tributos no pueden ser confiscativos, pero es que todos los tributos son confiscativos. Todos los tributos te quitan algo. Todos los tributos te quitan algo. Sí, pero no te lo quitan del todo ya, pero cuando te cobran un impuesto, por ejemplo, el impuesto, por ejemplo, de la plusvalía o el impuesto de transmisiones patrimoniales, al final siempre te van quitando un mordisquito de lo que es tuyo. A veces estamos viendo que recibes una herencia y no la puedes ni siquiera recibir, porque es que al final se consume la herencia. Dice, bueno, pero te han dejado algo, sí, pero de una casa, entre que pagas impuestos y no pagas impuestos, al final he tenido que vender la casa para pagar los impuestos. Al final no recibes una casa, recibes el dinero que te ha quedado después de vender la casa para pagar los impuestos. Eso es confiscar. El artículo 77 de la Ley General Tributaria habla de que la Hacienda tiene un derecho para cobrarnos. Nos puede cobrar por las buenas y nos puede cobrar por las malas, ¿vale? Entonces, cobrarlos por las buenas es que nos pide los impuestos y se los lleva. Nosotros se los entregamos cada año o con cada transacción o con cada movimiento económico. Y por las malas es que tiene derecho a que si no le pagamos, pues nos embarga. Nos embarga las cuentas, o nos embarga la casa, o nos embarga el coche, o lo que sea. Pero la Ley General Tributaria, el artículo 77, nos dice que hay un derecho de prelación, que es que Hacienda puede cobrarnos y puede quitarnos las cosas siempre y cuando no haya otro crédito preferente, siempre y cuando no haya otra deuda que sea preferente. En principio Hacienda tiene las mayores de las preferencias.
Es que siempre tendrá derecho a embargarnos preferentemente frente a otros. Pero hay créditos que tienen preferencia. Por ejemplo, todo lo que son derechos reales. La propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la enfitesis, el censo, son derechos reales que tienen preferencia sobre Hacienda. Este tipo de cosas son importantes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una casa pero está hipotecada, Hacienda no nos puede rehipotecar la casa. Si tenemos una prenda sobre un dominio, sobre una cosa, tampoco se puede quedar con ese bien. Si tenemos un dominio sobre una cosa, tampoco puede quitárnoslo. Esto es para ir abriendo el abanico de posibilidades de la insumisión fiscal. Podremos ser insumisos fiscales, podremos dejar de pagar siempre y cuando nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestro pasado esté puesto a buen recaudo y tenga un crédito preferente al que pueda tener Hacienda. Es decir, la insumisión fiscal no es una cosa que sea fácil, no es una cosa que vaya a permitir el Estado, no es una cosa que vaya a tolerar Hacienda. Y es una cosa que hay que elaborar con mucho cuidado para saber que tenemos una posición de seguridad. Y esa posición de seguridad nos la da la misma ley. Si nuestros bienes no están a nuestro nombre, nuestras deudas tributarias no podrán ser ejecutadas. Si nuestros bienes están trabados con derechos reales, nuestros bienes no podrán ser embargados. Esto es lo que tenemos que ir elaborando. La cuestión está en cómo lo hacemos, ¿no? Hay distintas formas de hacer insumisión fiscal. La primera es la redirección, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que se resisten a pagar impuestos se niegan a pagar una parte del impuesto o la totalidad de los impuestos adeudados, pero lo hacen con una donación equivalente a otro fin. Por ejemplo, el sistema de redirección de impuestos implica que yo no quiero pagar impuestos que vayan para el ejército. Entonces, de lo que me toca pagar en el impuesto de la renta del año, cojo ese porcentaje que corresponde al ejército y pues si me toca pagar para el ejército 130 euros, esos 130 euros en lugar de ingresarlos en Hacienda, los desgravo, los anoto como destinados a otro fin y se los doy a Cáritas, a una iglesia, a un partido político, a un bien de interés social, a una actividad de interés social. Esa sería la insumisión a través de la redirección. ¿Esto era el remedio que la enfermedad? Bueno, no lo sé. Depende a quién se lo des. Teníamos pendiente la respuesta Sí. de aquella chica. ¿De qué La chica? pregunta que ha hecho, que la podemos repetir. Sí, ahora. Termino esto porque si no, a lo mejor no terminamos. Sí que me gustaría tener tiempo para todos, ¿no? Luego hay otra que es la de negarse a impuestos específicos, ¿no? Por ejemplo, hay impuestos que son fáciles de resistir. Por ejemplo, si no queremos pagar el impuesto de hidrocarburos, pues en lugar de tener coche, pues no tenemos coche, ¿vale? Entonces, si no queremos pagar IVA, pues vamos a aquellos sitios donde nos cobran el IVA y hacemos consumo en precario, ¿no? Otra es el de negarse a pagar. Es el más espectacular, pero es quizás el sistema más efectivo de resistencia fiscal, pero también el más arriesgado. El no pagar los impuestos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer la declaración de la renta, pues no hacerla, sin más, ¿no? Pero eso no tiene mucha seguridad, porque en el momento en que puedan, te van a embargar lo que puedan, ¿no? El pago bajo protesta es otro sistema de resistencia fiscal, que es gente que paga los impuestos, pero incluyen cartas de protesta en la misma declaración, ¿no? Dentro del formulario de impuesto. Otro sistema de insumisión fiscal es la evasión fiscal legal. La evasión fiscal legal significa aprovechar al máximo las desgravaciones o las reducciones de cuota de cualquier impuesto. Tener mucho cuidado con lo que se paga y no pagar gratuitamente nada, ¿no? Luego está la evasión fiscal ilegal, que puede una persona reinterpretar la norma tributaria para pagar menos y sobre todo, por ejemplo, para trabajar en la economía sumergida. Esa es otra forma de ser insumiso fiscal. Y luego también la reducción de gastos e ingresos. Cuanto menos gastamos, cuanto menos transferimos dinero, cuanto menos movimientos económicos hacemos, menos impuestos pagamos, ¿no? Estas son las distintas formas que tenemos de insumisión, pero no están exentas de riesgo porque siempre Hacienda va a tener esa prelación de créditos y esa posibilidad de embargarnos y de controlarnos, ¿no? Entonces, realmente hay una serie de argumentos que nos permiten pensar que de alguna manera tenemos que buscar aquella forma de pagar el menor número de impuestos o de no pagar nada. Y
quizás esos argumentos tengan que ver con lo que hemos hablado al principio, de esos valores morales, de la libertad, de los derechos, de que no se malgaste el dinero, de que no se gaste el dinero en corrupción, de que ese dinero no sea utilizado para esas campañas de vacunación o de eutanasia o de vete a saber qué cosas, ¿no? O guerras, ¿no? Y hay una serie de argumentos que nos llevan a esa parte, pero al final lo que nos tenemos que centrar es que por encima de todo esto hay una serie de leyes, dentro de la ley española y cualquier otro país, ¿no?, que nos permite generar nuestro propio sistema tributario de alguna manera protegido. Aquí en Cataluña yo sé que hubo una experiencia con el Procés de que algunos empresarios se negaron a pagar impuestos al Estado español y al final terminó en sanciones, en multas y en persecución. Se trata no solo de ser insumiso fiscal o, como dicen algunos, de, bueno, los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos, ¿no? Eso es creo que nos lo han obligado a aprender a todos, ¿no? Y había un amigo mío que decía, no, se resumen en tres, ¿no? Y el último de todos es, y que no te pillen. Eso es lo más importante. Entonces, aquí no se trata solamente de ser insumiso, sino que de alguna manera eso no tenga consecuencias, ¿vale? Entonces, primera cosa, vamos a ir al grano. Y mira que tenía yo aquí para 8 horas, pero vamos a ir al grano, ¿no? Los primeros pasos de la insumisión fiscal es, no estamos trabajando con gente normal, estamos trabajando con delincuentes, lo hemos hablado antes, con gente que quiere no solo nuestra propiedad, sino nuestra propia vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, puesto que no estamos trabajando con gente normal, con gente sana mentalmente, tenemos que hacer por lo menos cualquier intento que sea subrogar todas nuestras propiedades a personas seguras. Personas físicas o jurídicas que tengan seguridad. Muchos, lo hemos hecho ya desde hace mucho tiempo, no tenemos ningún bien a nuestro nombre. No teniendo ningún bien a nuestro nombre, no solo no tenemos por qué pagar impuestos, sino que además no nos pueden embargar nada. El problema está en que le echamos la carga a la persona a la que le hemos puesto los bienes a su nombre. Pero también está que podemos crear una persona jurídica, una empresa, una sociedad, una comunidad de bienes, que sea la que asuma las propiedades de nuestras cosas. Y de alguna manera nuestras deudas tributarias, nuestras deudas con Hacienda, no repercutirían a esa persona jurídica que hemos creado. La gente que se dedica a la corrupción es más lista que nosotros y hay que aprender de ellos. Os cuento la historia de un empresario, no os voy a decir de dónde ni de quién, pero que está metida en todos los casos de corrupción de España que os podáis imaginar, y que inventó y registró una empresa que se llama Alclunia. Alclunia es una empresa, una sociedad limitada, que opera de alguna manera como pantalla para proteger los bienes de esta persona. Alclunia es una empresa que está registrada en el registro mercantil 23 veces. Es decir, hay 23 Alclunias. Hay Alclunia 1, Alclunia 2, Alclunia 3, así hasta 23, y al final no sabes quién es el propietario de los bienes, porque uno tiene la propiedad, otro tiene el usufructo, el otro tiene el crédito, el otro tiene la hipoteca, y al final cuando a este empresario lo pillen en alguna de estas corruptelas, que ya lo han pillado en algunas, pues nunca se le puede quitar nada porque no se sabe dónde está. Es decir, se puede aprender de ellos. Esto por supuesto que tiene un coste. Transferir nuestras propiedades a otra persona, sea física o jurídica, no es gratis. No sé por qué suena ahora esto. Pero es una de las cosas necesarias. No podemos estar seguros con estos delincuentes si tenemos algo que ellos puedan embargar. La otra cuestión que podemos hacer para protegernos es vincular nuestros bienes a unos derechos reales. Que nuestra propiedad privada esté sujeta a derechos reales. Es que zumba. ¿Cómo hacemos? Pues cualquier bien que tengamos hipotecado no puede ser embargado. Cualquier bien que tengamos en prenda no puede ser embargado. Cualquier bien que tengamos en dominio no puede ser embargado. Cualquier bien que esté sujeto a otros derechos de terceras personas de buena fe no puede ser embargado fácilmente. Es decir, podemos poner trabas a Hacienda o al gobierno para que al final no nos pueda quitar nada de lo que tenemos. Podemos vincular nuestras rentas a embargos. Algo le pasa aquí a esto. Yo creo que eres tú, Luis. Soy yo, ¿eh? Sí. Tengo mucho magnetismo. Bueno, no pasa nada. Voy a buscar otro bafle. No, que terminamos aquí. No estoy vacunado, ¿eh?
Antes me hago político que vacunarme. Bueno, bueno. Hay propiedades que son indetectables, hay cuentas que son indetectables, hay bienes que son indetectables. Como bienes inembargables, por ejemplo, está el oro. El oro, los metales preciosos. Los metales preciosos por tradición no tienen propietario, lo que tienen son poseedores. Tú llevas una cadena y eres poseedor de esa cadena de oro, pero no se te considera propietario, porque es algo que no tiene un título valor, es una cadena. Si os habéis fijado en las películas o en los videoclips, los cantantes de rap, la gente que se dedica al tráfico de drogas, gasta mucho en cadenas de oro. ¿Por qué? Porque eso no se puede embargar. Hacienda no sabe que esa cadena realmente es tuya. Hacienda no sabe que eso es tuyo, no te lo puede quitar. No pone un nombre, no tiene una etiqueta, no tiene un número de serie. Tú tienes el dominio de unas cadenas de oro, pero no son propiedades que sean embargables, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, y luego activos corrientes virtuales, tarjetas virtuales, tarjetas de crédito, plataformas de pago virtual, que también ponen mucha dificultad a que Hacienda pueda embargarnos cosas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que de alguna manera nos tenemos que hacer representar, ¿no? Es que nosotros como persona física pues tenemos una vida natural que tenemos que disfrutar, pero que quizás nuestras relaciones con Hacienda tienen que estar apantalladas por un representante o por una persona jurídica. Alguien que dé cara por nosotros y que nos proteja, ¿no? Podemos representarnos por una asociación, por una fundación, por una cooperativa, podemos ser pupilos de otra persona, puede ser nuestra pareja, nuestro representante. Es decir, tenemos que tener esa habilidad de dejarnos representar por otra persona en nuestros negocios jurídicos, porque si no, como persona natural, Hacienda nos va a crujir. Ser empresario, ¿qué tal vamos? Mal, fatal, ¿no? ¿Sí? Pues venga. Entonces, bueno, destino, ahora es rápido. El destino de la insumisión, pues el destino de la insumisión puede ir a una ONG, como os decía antes, a una iglesia, a un partido político, a una ONG, a Niños por la Libertad, Bomberos por la Humedad, lo que queramos. Y podemos destinar nuestros impuestos a esas personas políticas que lo merecen más que el gobierno. Sabemos que esas personas que nosotros queremos y confiamos van a dar un destino digno a nuestros impuestos y no nos van a tomar el pelo. Y sin embargo sabemos que el gobierno lo va a malgastar y lo va a estropear, ¿no? Pero también lo podemos dedicar a una cooperativa. Hay cooperativas sin ánimo de lucro, hay cooperativas de iniciativa social, hay cooperativas de crédito, hay cooperativas de iniciativa social que se dedican a dar microcréditos y que también están consideradas dentro de la ley de mecenazgo y que se pueden utilizar. Pueden ser sin ánimo de lucro, de interés social, y pueden tener, por ejemplo, una función. Puede haber una cooperativa de lucha contra el fraude recaudatorio, de lucha contra el fraude de los presupuestos, que defienda los derechos reales de las personas, que defienda los créditos y los microcréditos, o que se dedique a la inversión, es decir, a invertir en aquellas funciones, por ejemplo, empresariales sin ánimo de lucro que sean necesarias en esta vida. Por ejemplo, hospitales privados sin ánimo de lucro, ¿no? Todo esto se puede crear y se puede dar un destino a nuestros impuestos a ese tipo de instituciones privadas, colectivas y jurídicas, ¿no? ¿Qué condiciones habría para, por ejemplo, en caso de crear una cooperativa que se dedicase al microcrédito y a la protección jurídica de los ciudadanos en cuanto a los impuestos? Simplemente ser cooperativista, hacer la aportación, que podrían ser de tus propios bienes o de tus propias rentas, ¿eh? Esa cooperativa reconocería tu dominio sobre esos bienes y esas rentas, por lo tanto no se perderían, porque lo que tiene derecho un cooperativista es a recuperar el capital aportado. Sería una forma de tener el patrimonio, el capital, dentro de una entidad sin ánimo de lucro, que en cualquier momento nos los devolvería. Apantallamos nuestras propiedades en una cooperativa y en el momento que ya está seguro, se han levantado los embargos, ya Hacienda no nos persigue o no nos conoce, recuperamos los bienes. Me gustaría haberme dedicado un poco más a esto, ¿no? Pero esta sería un poco la idea. Primero, me conformo con que, antes de contestar la pregunta, que voy a contestar todas y muy rápido, que no podemos seguir en este estado de esclavitud real, patente, ¿no? Donde el gobierno se cree que es propietario de nuestra vida, tanto de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro, que hay unas leyes tributarias positivas en todos los países que de alguna manera nos permiten esta insumisión fiscal, que hay distintas fórmulas de insumisión fiscal y que hay unas cuestiones prácticas que podemos ya poner en marcha.
como es la de crear una persona jurídica, nombrar representantes o delegados, o incluso cooperar con una entidad de crédito sin ánimo de lucro que apantalle las propiedades de todos los cooperativistas. Esta sería una de las opciones, o todo esto que os estoy planteando son las opciones que yo os cuento en cuanto a la insumisión fiscal, que creo que es algo que tendremos que ir explorando, pero no solo como una alternativa de protesta política, que es arriesgada, como os hemos dicho antes, sino también desde el punto de vista de la seguridad. Que no nos salga más caro el collar que el perro, creo que se dice, ¿no? Que no seamos insumisos y al final perdamos todo. Creo que hay fórmulas jurídicas para poder ser insumisos y estar protegidos. No es fácil, no es gratis, no es barato, pero sí que nos permite trabajar con seguridad. Ejemplos, bueno, pues Josep muchas veces lo ha dicho, como no tengo nada, puedo hacer lo que quiera. Pues yo lo mismo, yo desde el año 2000 no tengo nada a mi nombre, ni voy a tener nunca nada a mi nombre, y puedo pelear y puedo hacer lo que quiera, y de hecho pues tengo en la mesa, pues tenemos como 40 o 50.000 euros en embargos, con todos los pleitos que hemos hecho con el Estado, con el ministro, con el otro. Siempre pues hay algún riesgo de que te condenen en costas, y os puedo decir, a mí me han condenado en costas por valor de unos 40 o 50.000 euros y ahí están esperando en la mesa. Es decir, la insumisión fiscal es posible. No es fácil, no es barato, no es gratis, no es un camino de rosas, pero es posible. Y ya para terminar, es posible y es necesario. No podemos seguir alimentando a este monstruo que tenemos. ¿Vale? Ya está. Ahora las preguntas, que no me acuerdo. Yunikai, perdona, se me había pasado. Ya. No, Luis, solo te preguntaba antes que en el ejercicio de nuestra libertad, y cuando mencionabas el contrato social que ninguno hemos firmado, la pregunta en sí es, estando atrapados en algo que ninguno de nosotros ha elegido, que hemos nacido, y nos han subido al carro de esto porque mira, porque has nacido, y que además nos quieren cambiar y tampoco tenemos nada que decir, ¿cómo? ¿De qué manera rompemos ese bucle? ¿Qué opciones tenemos para romper ese bucle, no? Claro, la cuestión está en qué es primero, la gallina o el huevo. Esto no. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero, la libertad y luego la virtud? ¿O primero la virtud y luego la libertad, no? No. Sí, sí. En este caso, es decir, ¿qué hacemos primero? ¿Nos liberamos de la panda de mafiosos y criminales que nos gobiernan o empezamos por quitarles el dinero? Yo creo que hay que hacer las dos cosas más o menos de manera sincrónica, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, pero no puede ser que sigamos financiando a estos criminales y mientras esperamos a que nos liberen. A lo mejor hay que hacer las dos cosas. Hay que luchar políticamente porque haya una alternativa que de una vez por todas diga el ser humano es libre, independiente y no puede estar sometido a esta piratería. Y por otro lado le vamos quitando un poco ese dinero que le vamos dando todos los meses. Yo creo que son dos cosas que hay que hacer, porque de alguna manera hay que salir, ¿sí? Y en todas estas crisis y en todas estas peleas el movimiento es la vida. ¿Por dónde empezamos? Por donde sea. ¿Cuándo? Cuando podamos. ¿Dónde? Aquí mismo. Pero ¿cuál sería la mejor opción? Yo creo que cualquier opción es válida. Tanto crear alternativas políticas a este mundo y que diga basta ya de esclavitud, y nos dirán no, esto es democracia, no, esto es esclavitud, ¿vale? Como buscar esas alternativas a esta presión fiscal, a este robo, este latrocinio, esta miseria que nos están llevando. Cualquier cosa. ¿Cuál me quedaba ahora? Ya nada. Es que estamos fuera de tiempo hace rato. Yo lo entretenemos y lo alargamos un poco, pero hay una... Rafael, fui a uno, ¿no? Fue una pregunta y el compañero una pregunta y no podemos atender. Bueno, podemos atender si queréis prolongar, pero es cosa... Hola, buenas. Has dicho que teníamos opciones como los derechos reales, ahora lo del embargo, la cooperativa. ¿Qué te parece? Que se ha puesto muy de moda ya, incluso Hacienda lo está persiguiendo, que ha puesto que los bitcoins la gente tiene que declarar. ¿Qué te parece a ti la opción esta de los exchanges, las wallets y todo esto que está como una especie de nube, que mucha gente se está acudiendo? Y luego también, como esto lo saben los americanos, han dicho que la Secretaría de Estado de Tesoro ha dicho que quiere hacer un blockchain. ¿Y cómo ves la situación financiera tributaria en el futuro con el tema de la ley de seguridad nacional y el hecho de hacer monedas digitales con blockchain?
para lo que es el fraude fiscal o para la insumisión fiscal, las monedas digitales son una maravilla. El problema es que quizás tengan problemas como lo que es moneda, como concepto moneda, ¿no? Como concepto de valor. Ahí es donde está el problema. Pero como forma de resistirse al gobierno, fantástico. Todo eso cuando son monedas que se ganan la fama por sí mismas. Eso me parece estupendo, ¿no? Que uno invierte en Bitcoin porque confía en Bitcoin y porque sabe que hay millones de personas que confían en el Bitcoin, fantástico. Es un nicho donde tú puedes esconder el dinero en un valor que no te pueden quitar, fantástico. El problema es cuánto va a durar eso y cómo va a durar y si alguien va a venir a hundirlo de repente y te quedas sin nada. Pero eso es otra cuestión. Eso es una cuestión monetaria. El que el gobierno invente una moneda digital, bueno, es una de las grandes obsesiones que tienen. Lo van a hacer, porque es que es lo que quieren hacer. Ursula von der Leyen ya ha dicho que este certificado digital de vacunación, bueno, pues ya que no hace falta la vacunación, pero va a seguir con el certificado porque es importante, porque se podría utilizar este pasaporte pues como monedero para pagar impuestos, para alquilar bicicletas, para cosas por el estilo. El que el gobierno quiera crear una moneda digital no es para liberarnos a nosotros. Y además, la moneda digital que quieren inventar los gobiernos ya la conocemos hace mucho, se llaman cartillas de racionamiento. En una cartilla de racionamiento te dicen, vale por 2 barras de pan cada día y para fulanito de tal. El monedero digital de los gobiernos va a ser eso. Vale por tantas transacciones económicas con tanto valor mientras queramos nosotros y cuando nosotros queramos. Es una cartilla de racionamiento, sin más. Entonces hay que distinguir esta locura que quieren inventar los países de dinero digital de ese sistema monetario paralelo que se quiere imponer en el mundo. Como sistema económico o monetario tiene sus riesgos, por supuesto, tiene sus limitaciones, pero de cara a protegerse de Hacienda, fantástico, fantástico. ¿Alguien va a preguntar? Sí, no, pero hay una pregunta allí y otra después de cenar. Buenas. Yo quería preguntar sobre el tema de la ley de... Yo quería preguntar sobre el tema de esta del... Es que la semana pasada. Lo del gobierno que puede embarcar tus bienes por una supuesta, digamos, de emergencia. Si vale de algo todo lo que has dicho antes. Es que se acaba el tiempo, yo creo que no. Pero la gente está encantada por eso. Sí. Lo de la Ley de Seguridad Nacional, bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que quiere hacer el gobierno y luego otra cosa es lo que vaya a hacer. La Ley de Seguridad Nacional es una ley que existe desde hace mucho tiempo. En 2015 hubo una Ley de Seguridad Nacional, es la que está vigente y es la que funciona. ¿Que al gobierno le gustaría ir más lejos? Sí, claro que le gustaría ir más lejos, por supuesto. ¿Podría ir más lejos el gobierno? No, no puede ir más lejos. Tendría que cambiar la Constitución. ¿Va a seguir enarbolando la bandera de la Ley de Seguridad Nacional para meter miedo a la gente? Sí, pero es un miedo irracional. Si no se cambia la Constitución, no se puede hacer una Ley de Seguridad Nacional que afecte a la propiedad privada o a la vida o a las prestaciones de la gente. Entonces, ¿quieren hacer una Ley de Seguridad Nacional? Por supuesto. Y de hecho, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania no son nada más que pantallas de humo y juegos psicológicos para prepararnos para eso. Nos están diciendo que tu derecho personal a tu vida, a tu integridad, a tu dignidad no vale nada porque lo importante es el colectivo y te tienes que vacunar obligatoriamente porque lo importante es la sociedad. No es nada más que un entrenamiento moral y un entrenamiento psicológico. Cuando hablamos de la guerra es exactamente lo mismo, es un entrenamiento psicológico. Esto es una guerra psicológica, estamos en una guerra híbrida que es más económica y psicológica que militar. La pandemia y las guerras son una pantalla de humo y una parte fundamental del entrenamiento social. ¿Qué es lo que nos dicen cuando dicen es que el que tú no te quieras vacunar no me importa, te vas a vacunar porque es el bien de todos los demás? Lo que nos están diciendo es que mañana cuando haya una quiebra económica, cuando el país se hunda, cuando esté endeudado hasta las trancas, te van a decir, no me importa que sea tu casa, me la voy a quedar por el bien de todos. No me importa que sean tus ahorros, me los voy a quedar por el bien de todos. No me importa que sea tu oro, tus cadenas o tus créditos, me los voy a quedar por el bien de todos. Están entrenando a la población para pensar de una determinada manera. Cuando hablan de la Ley de Seguridad Nacional, lo que nos están contando es lo que ellos quieren llegar a hacer con nosotros.
y nos van dando pistas, a ver si cuela. Pero es una ley Eso no significa que vaya a ser legal o que se vaya a aprobar, porque habría que cambiar la Constitución. Perdona. ¿La Ley de Seguridad Nacional no ha sido ya decretada? No. Eso es otra parte del miedo que se ha creado en la población, porque hay que tener mucho cuidado con lo que rula por ahí. Hay muchísima locura por ahí. En las redes nuestras, en las redes contrarias, en las redes del gobierno y en las antigobierno. Hay mucha locura por ahí. Entonces, hay muchas cosas que hay que contrastar mucho. Entonces, ¿qué es lo que se aprobó en enero? En enero lo que se aprobó fueron los objetivos de seguridad nacional. Todos los años se renuevan esos objetivos. La seguridad nacional no es una carrera en línea recta. Cada año se cambian. Ahora ha habido una pandemia, ahora hay una guerra en Ucrania. Esos objetivos de seguridad nacional se van modificando año tras año. Y lo que se ha aprobado en enero de este año es los nuevos objetivos de seguridad nacional para dentro de 2, 3, 4 años. Eso es lo que se ha aprobado. La Ley de Seguridad Nacional no. Y es que aunque se aprobase, no podría afectar al contenido esencial de derechos fundamentales, como puede ser la propiedad privada o como puede ser la vida, que afecta a las prestaciones que uno tiene que dar al Estado. Con lo cual habría que cambiar muchísimas cosas para que esa ley que pretenden pueda ser un día realidad. Pero lo que te están diciendo es, esto es lo que queremos. En definitiva, no tendréis nada, pero vais a ser felices. ¿Vale? Y os vamos a poner una cartilla de racionamiento que se va a llamar monedero virtual. Solo 2 preguntas más, una de nuestra compañera allí del País Vasco, ¿sí? Sí. Aupa, gracias. Tenía 2 preguntas. Una es sobre la cooperativa. O sea, cuando se hace el sistema de redirección que decías, si es posible ya el derivar un porcentaje por desacuerdo, y que a lo mejor sí que sería interesante construir esto entre nosotros, o sea, una cooperativa que pudiera hacer esto para poder destinar el dinero a nuestra lucha, pervivencia, enraizamiento con la tierra, lo que sea. Y luego, la otra pregunta que me ha despistado un poco, el tratamiento del contrato social. Porque claro, la deriva del contrato social en principio es verdad que tal documento no existe, pero la deriva del contrato social un poco es el paso del feudalismo, de ser propiedad del rey, las personas, a ser una persona jurídica ciudadana que pasa su poder, echa la ley, echa la trampa, pasa su poder a otra persona igual, otra persona ciudadana, siendo el ciudadano una persona, el sujeto político del Estado, no alguien que ocupa la ciudad. Entonces eso se supone que en principio fue un trato de libertad y que trajo la libertad social del feudalismo a la ciudadanía. Y entonces, ¿cómo haces tú esa asociación? Eso quería saber, esa crítica a que eso sea una obligación de pago o que el contrato social se resuma a las obligaciones que nosotros tenemos para con la institución, o para con los políticos, o para con el tesoro. ¿Qué es eso? Vale, bueno, lo de que se puedan derivar ya lo que no queramos pagar a Hacienda a una institución sin ánimo de lucro siempre es posible, con su riesgo, pero es posible, vale, eso siempre. Que sería mejor crear una institución jurídica, una persona jurídica específicamente para esto, sería lo mejor. Que 200 o 200.000 personas creen una cooperativa que sirva para apantallar sus propios bienes y que además tenga una función social. Es decir, dejamos aquí los bienes, pero es que además lo que no pagamos al gobierno va, pues, por ejemplo, para dar microcréditos, para pequeños proyectos empresariales, para ayudar a familias, para lo que sea. Eso sería más viable, crear una persona jurídica concreta para hacer En cuanto al contrato social y el por qué lo vinculo al pago de impuestos, bueno, lo vinculo al pago de impuestos como podríamos vincularlo a cualquier otra prestación, ¿vale? Pero sí que es cierto que esto deriva de este sistema feudal, y me imagino que a todos os suena a la época de la emancipación, finales del 18 hasta mediados del siglo XX. Hay libros muy interesantes de Hannah Arendt, por ejemplo, sobre esto, sobre el fin de la época de la emancipación.
Y de alguna manera, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues ya no tenéis señores feudales, ya no sois siervos de nadie, os vamos a liberar, os vamos a emancipar, os vamos a dar estatus de personas libres. Pero si antes era vuestro señor el que os daba la educación, os daba la sanidad, os daba el alojamiento, os lo vamos a dar nosotros como Estado, pero a cambio de los impuestos. Así es como se inventaron los impuestos. En esa época de la emancipación, a principios del siglo XX, bueno, es que la gente es libre, pero les damos servicios. Pero el contrato social es anterior. No existe el contrato social. Es un pacto. La idea política del contrato social y el paso del feudo a la ciudadanía es anterior. Ya había contrato social antes de eso. No ha existido nunca. Sí, como papel, no, pero como acto. Como el vínculo de obligación. Como un vínculo obligatorio. No un vínculo, sino el contrato social en principio fue una reivindicación de los señores, vamos, que liberaron de ser propiedad del... Que liberaron de ser propiedad feudal a ser sujetos políticos, sí, ¿no? Y poner a alguien que tú decides, bueno, es un acuerdo empresarial, entre hermanos, de padre a hijo, ahora no, entre hermanos, ahí está Paceman que hace el contrato sexual contrato, pero me pregunto, claro, si es, ¿dónde hacías el clic de qué es el contrato social, la razón que impera sobre el impuesto? Bueno, lo digo porque es que en lógica jurídica solo hay dos formas de imponer algo, a través de la ley o a través del contrato. Entonces, ¿hay alguna ley que nos obligue a ser propiedad del Estado? No. Pues por lo tanto nos queda la otra, que es el contrato social. Eso que llaman contrato social, porque si no, ¿por qué le debemos al Estado nada? No hay una ley que nos diga nosotros somos propiedad del Estado. No hay ninguna ley que nos diga que somos ni siquiera súbditos. Somos ciudadanos del Estado, sí, pero propiedad no, o súbditos tampoco. Entonces, pues vamos a mantener lo que decía Rousseau, hay un contrato social, así, en abstracto, y nada más, Antes... A ver, las obligaciones nacen, en lógica jurídica solo hay dos opciones, las obligaciones nacen de la ley o de los contratos. No hay más opciones. Desde tiempos inmemoriales, el atavismo dice, bueno, cuando una persona tiene una obligación es porque o hay una ley o hay un contrato. Ley, no hay ninguna ley que diga que somos esclavos, ni que somos siervos, ni que somos propiedad, ni que somos instrumentos del gobierno. Pues mantendremos lo que nos han contado toda la vida con Rousseau, de que hay una especie de contrato social en la que todos de acuerdo nos hemos puesto para darle dinero al gobierno para que nos haga carreteras, para que nos haga hospitales, para que nos haga escuelas. Yo no encuentro ese contrato, pero me dicen, no, es que es el contrato social, insisten con lo del contrato social. Pues puesto que no hay ninguna ley, pues solo nos queda ese supuesto contrato social que no existe, que no ha existido nunca, que es una ficción política, que les encanta sacar la banderita del contrato social, y no sé si lo he contado al principio, sí, os lo he contado. En el foro de Davos de este año, del 2022, en enero, se juntan, y una de las ponencias es la renovación del contrato social. Y ahí aparece Nadia Calviño, nuestra ministra de Economía, hablando de ese nuevo contrato social que tiene que incorporar, por ejemplo, la renta básica universal. ¿Y quién le ha dicho a Nadia Calviño que tenemos que hacer un contrato social con una renta básica universal? ¿Dónde hemos firmado eso? ¿Cuándo ha ocurrido y por qué? ¿Y quién ha dicho que tenemos que firmar un contrato social? Bueno, pues eso os cuento. Si no hay una ley, tiene que haber un contrato. Y si no hay una ley y un contrato, lo que tenemos es una mafia de gobierno. No hay más. Pregunta. Me la has dado cargado. Vale. Yo tengo como una reflexión y a ver si es posible. Aquí tenemos el abogado presente y tanta gente aquí participando. En un momento me vino como una vibración y veo que muchos, y para mí es también de crear un nuevo sistema, ¿no? Como que no canalizo, no escucho Los Ángeles ni nada, pero hay que salirse del sistema. Como que algo antes de la pandemia me empezó a vibrar y decir, hay que salirse del sistema. Por lo cual dije, hay que devolver las tarjetas de crédito, no hay que tener nada, como una desesperación. Y con el correr de los tiempos veo que estamos dentro de un sistema que realmente, como explica aquí el abogado, y muchos de nosotros vemos, estamos atrapados. Y estamos dependiendo de un contrato
que en realidad, como dice él, no existe. Entonces yo creo que en el mientras tanto, la reflexión es si podemos llegar a lograrlo. En el mientras tanto podemos hacer cosas paliativas, pero la luz mayor que veo es poder crear entre todos un nuevo sistema paralelo, porque nuestra dependencia a este y a esta esclavitud que tenemos, podemos romperla solamente nosotros mismos. Entonces, si en ese punto de coincidencia, ¿no?, nos paramos en las coincidencias, minimizamos entre todos las diferencias y podemos encontrar un rumbo, tal vez no sea el perfecto al principio, pero podemos empezar con algo. En el mientras tanto, hacer diferentes cosas. Acá propusieron OPPT, República de Mendalerenda, la ley natural. Todos estamos investigando porque estamos asustados. Y si estamos acá, no es porque, no sé, algunos tal vez sí, pero no es porque nos cae en gracia venir hasta acá desde Madrid, desde Bilbao, es porque estamos un poco asustados también sobre el rumbo que está tomando el mundo en general. Entonces, a mí me gustaría llevarme en estos 2 días una luz de esperanza de crear juntos un nuevo sistema paralelo. Muchas gracias.